Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy tenemos un invitado recurrente, de Jordi. Bienvenido. Gracias. Y nada, vamos a hablar un poco del cine de terror y de su película favorita. Quiero aclarar antes de todo que no me ha extorsionado para que hagamos este episodio. Yo lo hago bajo mi libertad. Prometo que Pero la propuesta fue suya. quería empezar un poco porque nos definieras los diferentes géneros del terror. Bueno, hay varios. Hay bastantes, de hecho. Y lo que pasa O es como que los principales. ¿Sí? los principales, bueno, el cine de terror siempre... Los primeros que lo como hicieron fue pues tipo pues la momia, el hombre lobo, No. vampiro, fue como los principales. Frankenstein. Frankenstein, todos estos, pues fue como lo Drácula. principal. También, vampiro, incluye ahí. Nosferatu y todo esto. Pero luego, claro, conforme avanzó los años, pues bueno, ya pues fueron como adaptándose más géneros, como puede ser pues las casas encantadas, pueden ser los slashers, que es mi subgénero de terror favorito. Sí. El terror psicológico, no sé, hay bastantes tipos de terror diferentes. El psicológico incluye fantasmas, ¿no? Depende. Pero sí, puede ser que incluya o fantasmas o que te haga pensar toda la película que sea una cosa luego sea otra. Es que no sé, Sí. hay varias... Es que esto lo hemos hablado alguna vez, que a mí lo que más miedo me da es el psicológico porque como que da mucho espacio a que te imagines cosas y Hmm. ya que lo asocies con cosas que has vivido similares. Entonces me da más miedo. Hay, Pero el tema del slasher, por ejemplo, que al final, bueno, para la gente que no lo sepa, el slasher es como más asesinatos, ¿no? Y un asesino que anda suelto un poco. Sí, generalmente el slasher consiste en un grupo de personas que son perseguidas y asesinadas por un asesino que puede ser que esté vivo o no, puede ser que sea un fantasma o no, pero generalmente es eso, tiene un motivo, es como muy sota caballo rey. Sí. Tienes un motivo por el que un asesino mata, tienes un grupo de víctimas y tienes al asesino que va por ellos en diferentes circunstancias, ya sea pues eso, pues más paranormal o más realista, como es el caso de Scream. Sí, que Viernes 13, por ejemplo, también sería un slasher, ¿no? Sí, Viernes 13 es un ¿Y slasher qué más completamente. así conocidos que de los slashers? Pues está Halloween, está Viernes 13, está la saga Scream, yo qué sé. Luego si te vas a los más modernos, pues sé lo que hicisteis el último verano. Te vas a Leyenda Urbana, Cherry Falls, que es una película que es no muy conocida, pero está muy bien. Sí. No sé, es que hay un montón, eso me podría tirar aquí. Volviendo a la fórmula de lo que hace un slasher, es eso, lo que has dicho, ¿no? Que haya un grupo de gente y un asesino. Sí. Y el misterio está un poco en que el asesino puede ser cualquiera, un poco. Depende. Si dices eso entiendo que es que te lo llevas a Scream, que es la que cambió las reglas. Y a partir de ahí sí que es verdad que el asesino Rejuveneció podría un ser... poco el género también, ¿no? Claro, sí, completamente lo revitalizó. Porque el género cuando Scream llegó estaba en decadencia absoluta. Es que en Scream se juntaron dos muy importantes como en el mismo género, ¿no? Que era el director y Wes Craven y Ese. luego que ya había hecho terror previamente, ¿no? Sí, prácticamente toda su vida. Y Kevin Williamson, que era guionista y él también había hecho algo famoso, ¿no? No había hecho todavía nada como tal, sino que él, pues sí que había hecho, a lo mejor había escrito 4 o 5 capítulos de cositas o más cosas muy puntuales, pero no era conocido. Lo que Pues pasa entonces se convirtió, a partir de esa peli, se convirtió en alguien más grande. Claro. En el Luego género ya de- ahí pegó el boom y ya subió para arriba y no ha parado de hacer guiones. Para mi gusto, bastante buenos. ¿Y cuál es la peli de Wes que es la casa...? La última casa a la izquierda. Eso. Esa es anterior a Scream. Esa sí, claro. La última casa a la izquierda es del 72. Ah, vale. Ya. ¿Y Scream la primera es del 93? 96. 96. Eso es. Y eso, cuéntanos un poco para... Bueno, hay mucha gente que sé que a ti te jode, pero hay mucha gente que la conocerá bastante, o por lo menos la historia, a partir de Scary Movie. Sí, ignorante, quiero Que es decir. una parodia. Sí, a ver, no pasa nada. Al final, claro, cuando... Eso es otro tema también que daría para otro podcast, pero con todo el tema de las parodias que llevan haciéndose muchos años, por ejemplo, mira, acuérdate de La vida de Brian, Sí. que son como parodias y tal, pues claro, el Scary Movie pegó un pelotazo por eso, porque parodiaban las películas de terror, Claro. que se tomaban en serio, que he de decir que Scream no se tomaba tan en serio como puede ser pues Pesadilla en el Street o Halloween. Sí. Lo que pasa es que, claro, por eso mismo siguieron la coña y yo creo que tuvieron esa facilidad de decir, bueno, ya que no se toma en serio, vamos a hacer una coña más grande todavía. Se reía más más de sí absurdo. misma, ¿no? Que las otras. Sí. A ver, al final Scream era la primera película que
de cine de terror, que era no la primera como tal, ¿vale? Pero sí que de género slasher que eran conscientes los propios protagonistas de que estaban viviendo dentro de una película de terror. De normal en los slashers, pues eso, tipo Viernes 13, Pesadilla en Elm Street, siempre había la Final Sí, es Girl, una que es, historia normal, claro. claro, pero que son, pues eso, chicas más desvalidas, más pobrecitas, más inocentonas y Scream no, llegó Sidney Prescott y dijo, no, no, yo aquí tengo un par de varios, aquí tiro para Es adelante. un poco heroína, ¿no? De... Bastante, sí. Bien. Y por eso. Claro, entonces o sea, la primera peli, en qué piensas tú que se basa para haber cambiado tanto las cosas y haber triunfado? Pues en varios factores. Mira, la peli de Scream está basada en unos crímenes que Kevin Williamson, cuando estaba escribiendo el guión, porque quería escribir una película de terror, se inspiró ligeramente en un asesino que mataba en un campus universitario, que decretaron el toque de queda, bueno, que iban descubriendo a ver qué pasaba. Sí que es verdad que no era el asesino real este que te cuento, no era un asesino que se basase en películas de terror o que hiciese esos juegos macabros, sino que eso ya es cosa de Kevin Williamson porque era muy fan del cine de terror y en concreto de los slashers. De hecho, en la primera película hay muchas referencias a Halloween. Por ejemplo, Billy Loomis, que es el Sam Loomis, el El este apellido, de ¿no? Halloween, sí, el prota. O sea, el prota, el... Sí, entonces digamos que se supo reinventar, ¿no? A partir Sí. de lo que venía de antes. Claro, porque es que era, pues lo que te digo, Sota Caballo Rey, pero Scream fue como la película que era consciente, de hecho se plantea el juego así, de, vale, han habido unos crímenes, es como si de repente en Eevee hay un crimen y dices, hostias, hay un crimen, pero somos conscientes de que estamos viviendo una película de terror y que podemos ser cualquiera el próximo. Entonces, a raíz de eso, pues hay un personaje que es Randy Mex, que se basa en ciertas reglas del slasher, Sí. conocido hasta el 96, que es todo lo anterior, Halloween, todo lo que te he mencionado. Y a partir de esas reglas, vamos a ver cómo podemos sobrevivir. Aparte que el asesino pues también creaba un juego macabro de yo te hago un trivial del cine de terror, como no aciertes te doy caza. Como aciertes, te doy caza igual con otras cosas. Sí, de hecho la primera empieza con la escena mítica de que la llama y empieza a preguntar sobre pelis de terror. Sí. Sí, empieza Drew Barrymore ahí, que está pues preparándose en su casa unas palomitas porque se va a ver una película de terror. Que eso ya es una declaración de intenciones, claro, Sí. empezar hablando de películas de terror. Totalmente. Y como que le llama a alguien y empieza a coquetear un poco en plan de ¿quién es? Tal, no sé qué, no sé cuánto, hasta que el tipo le hace una pregunta en plan de quiero saber a quién estoy mirando. Y que aquí ya piensa, vale, esto ya no es normal. Y entonces ahí ya empieza el juego de terror de, bueno, cuál es el asesino en Viernes 13, etc. Yo es que siempre he pensado que los slashes tienen bastante en común con los thrillers o con las pelis estas de asesinatos. Es un juego, es un... Que al final en el slasher sí que es verdad que no está el elemento ese del detective que investiga, ¿no? Y que intenta encontrar tanto al asesino, pero... Bueno, depende. Por ejemplo, en Halloween sí está el doctor Samuel Loomis, que es el que, bueno, el que Sí, crió bueno, a y en Michael y Scream tal. Y también que... hay un... claro, Sí, el en Scream policía. está la policía que es Dewey y que es generalmente el policía por excelencia de la saga, o el más querido al menos, pero sí es verdad que hay como cierta investigación. Lo que pasa es que en los slashers yo siempre tengo la sensación de que hay ciertas reglas no escritas que puedes pasar por alto, pero la policía es meramente, para mí, figurativa. Es como, estoy investigando Ya. esto y que se sepa que se está investigando, pero vamos a centrarnos más en lo siniestro, en el la trama de misterio, los en... personajes, Claro. sí, sí. Claro, es que estaría feo que no estuviera en la policía, pero a la vez su función no, Claro, es que un slasher, claro, tú no puedes pretender que maten no es ahora muy útil. mismo a un amigo nuestro y que lo cuelguen de, yo qué sé, de la Plaza de la Palla, pero que no haya policía detrás investigando. Eso es absurdo, eso Ya. es inviable. Pero y aunque sea la que más te gusta, no fue la primera que viste, ¿o sí? De De slasher. terror o de slasher. A ver, tendría que hacer mucha memoria, pero yo recuerdo, Scream la vi con 4 años. Que me- La primera película de terror que vi no fue Scream, eso es cierto, pero no lo yo... hagáis niños, con 4 años. O sí, eso ya va a gusto de cada Ya, uno, yo sí. creo que no pasa nada, ¿eh? Que 4 años, si no... Bueno, como decía Wes Craven, el cine de terror no crea miedo, sino que lo libera. No sé, Con los gritos, ¿no? Y, ¡ah! no lo sé. Sí, la primera Sí, pero- película que vi es El Exorcista. Sí que fue la que más te marcó, por lo menos. Sí, sí, claramente. La Claramente. que más cariño le cogiste, sí. Sí, no sé qué me pasó con esa película, pero me obsesioné, La vi con 4 años, vi a una chica súper guapa y dije yo, ¿esta chica por qué está sufriendo? Claro, en un niño pequeño que va a pensar. Ya. Y luego veía que la máscara me daba miedo de pequeño, pero me llamaba la atención. Era como
jugaban como a ese trivial del cine de terror que era como guay, porque era como, pues eso, estoy haciendo preguntas que tú también puedes acertar. Sí, claro, y a lo mejor a partir de ahí descubriste otras pelis. Claro, sí, sí, Te sí, sí. llevó a otras cosas. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. ¿Y era porque a tu madre le gustaba? Porque... No, a mi tía. O sea, a mi madre siempre le ha gustado el cine de terror. Lo que pasa es que, claro, pues como es lógico, a niños de 4 años no lo vas a ver. Lo que pasa es que mi tío Rafael, por parte, o sea, el hermano biológico, el hermano de mi padre biológico, a él le encantaba el cine de terror. Y cuando nos quedábamos con él a dormir, pues siempre nos veíamos alguna peli en plan de sé que no tenemos que verla, pero nos que estamos quedando a Para verla. conciliar el sueño, una peli de terror. Ah, entonces la viste con él la primera vez. Yo recuerdo que la vi, No sabía. El Exorcista la vi con mi hermano Omar, con mi prima Laia y con él, cuando yo tenía, pues esos 4 años, no llegaba. Un día que os quedasteis allí a dormir, ¿no? Sí, sí, a raíz de ahí yo luego en casa de mi tía sí que recuerdo ver Scream, que porque la estaban poniendo por televisión. De hecho, tengo como marcado en la cabeza que era el logo de Antena 3, el logo este clásico Antigua, ¿eh? Sí. de colores. Y la vi en televisión mientras cenábamos en casa de mi tía y yo me quedé a verla y era como, yo quiero ver esto. Y luego me dijo mi tía, la tengo grabada y entonces ahí es cuando ya dije, pues la quiero ver otra vez. Ah, bueno. Joder. Sí, o sea que es curioso, a veces me lo he preguntado de cómo te empezó a gustar ese género tanto y cómo fue el proceso. Pues es que exactamente no lo sé, ya te digo, lo que recuerdo a fuego es estos dos recuerdos que te he dicho y luego solo recuerdo de ver pelis, pero claro, supongo que eso viene alentado por mi tía y mi tío que son grandes fans del cine de terror y que al final de alguna forma u otra pues nos han inculcado un poco el... No te digo que veas esto, pero oye, a mí me gusta este tipo. Entonces, ya una vez vas descubriendo, es como que es mi género favorito, pero vamos, sin ningún tipo de duda. Pero y después después de esas, ¿recuerdas que te pasaran más DVDs o más películas? Sí, porque yo recuerdo que mi tío, el marido de mi tía, que también le gusta el cine de terror, ahora quizá un poco menos, pero en su día yo recuerdo que iba y le compraba los DVDs estos piratas. No piratas, sino los DVDs que estos vírgenes que te Sí. vendían en el chino. Que podía grabar ahí. Exacto, y él me grababa pues un montón de películas de terror. Yo cada semana iba y me grababa, yo qué sé, La Matanza de Texas 2, me grababa Aquella casa al lado del cementerio, una película de los 70 también muy buena. No sé, como muchas pelis. Entonces yo, pues durante esa semana, cuando salía del colegio, me iba a casa, me compraba mi bollica o mi bolsa de patatas y me veía o un capítulo de Los Serrano o una película de terror. Un poco dispar, ¿no? Una cosa de la otra. Sí, no sé lo que O me sea que entraba. tú con 10 años ya te habías visto todos los clásicos de terror. Hombre, todos los clásicos no, Pero por lo pero menos una los gran más parte conocidos. sí, una gran parte sí. Ya. Sí, luego, es que a veces esto hablamos cuando grabamos, bueno, lo que pasa es que ese capítulo hace mucho tiempo, que creo que era el capítulo 11 o así, que hablamos también de terror. Puf, sí, Pero hace tiempo, hace un par de sí años. que creo que sí que hablamos de que, por qué, o sea, qué era lo que te producían, ¿no? Las pelis de terror o qué era lo que te gustaba. Pues no sé, es un poco curioso. O sea, hay como varios libros de cine de terror en concreto. Hay uno que se llama Sesión Sangrienta, que también te habla un poco del tema de por qué te gusta el cine de Pero es terror. que hay algo psicológico ahí, es verdad, es raro, no sé. Sí, porque generalmente... Yo creo que es el peligro controlado ese, ¿no? Que... Sí, es como está pasando, pero ahí en pantalla. Aquí estoy bien. Lo que pasa es que todo el mundo, bueno, todo el mundo tampoco, pero mucha gente sí que es verdad que dice lo de es que yo para sufrir o ver una película que pase mal y que luego tenga miedo por la noche, pues no, pero a mí ese puntito sí que me llamó la atención. Y sí que no sé, es un poco no sé cómo explicarlo, como psicópata tampoco es. La montaña rusa un poco, ¿no? No, como leche, ¿cómo se dice cuando te gusta que te peguen? Masoquista. O sea, Sí, como un poco masoquista, eso que no me salía la palabra. Porque tú lo pasas mal, pero a la vez lo pasas muy bien. Estás sufriendo un poco, ¿no? Sí, 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 es como... Como el estoy picante mal, también, pero- ¿no? La gente que le mal el picante. Por ejemplo. Es pasándolo mal un Sí. poco ahí. ¿no? Como el ejemplo que puso un amigo Borja el otro día, por ejemplo, es como, bueno, ¿por qué te subes un puerto de montaña de 20 kilómetros si sabes que estás sufriendo ya, pero me gusta ir en bici? Pues es un poco así. Ya. Sí, es que muchas veces es curioso porque lo que a priori no te apetece hacer o te cuesta, muchas veces te libera. Bueno, al final libera endorfinas y libera como hormonas que te hacen sentirte bien cuando lo has hecho. Pero mientras lo estás haciendo, pues eso muchas veces sufres. También pasa con el deporte. Claro, claro, sí, a ver, se pasa mal. Con ponerte al límite, ¿no? Un poco en ciertas circunstancias. Hay situaciones, por ejemplo, hay una película que a día de hoy yo no puedo ver, que tú ya sabes cuál es, que es La Maldición, la de Takashi Shimizu, la primera, la Ju-on, y luego ¿Esa ya con ¿Cuántos las... años la viste? Pues La Maldición la vería con... 4 y medio. No, no, hombre, no, esa la vi un poco más tarde. Esa la vi con 8 o 9. 8 o 9 años.
recomendada por un compañero de colegio de su época. Sí, porque yo en clase era como el que ve las películas de terror. Y entonces hubo un compañero que me dijo, ¿has visto esta película tal? Y yo iba de flipado, en plan de, sí, la he visto. Por supuesto que la he visto. Entonces nos propusieron a unos compañeros de clase y a mí, hace 1000 años, de verla en casa un día. La alquilamos en el videoclub, la vimos en casa y yo no Y volví a dormir nunca más. este compañero ya la había visto. El compañero sí la había visto. Vale. Yo no, y dije que sí. Y una vez que la vi, pues me traumatizó de por vida. Sí. ¿Qué crees que hubo ahí para que te pasara eso? Pues supongo que para mí era diferente, porque yo a lo mejor, joder, tenía 10 años, o 9 o algo así. Ya. Entonces yo no estaba acostumbrado al cine de terror, pero a cierto tipo, pues americano, prácticamente. Pero esta era una película japonesa. Los esquemas del terror eran diferentes. No es un tipo que va matando, no es una casa encantada, es una señora pálida vestida de negro, con la cara ensangrentada. O sea, no sé, un sonido raro que hacía. Luego estaba el chiquillo que estaba en Que bajaba silencio. como al revés, ¿no? Claro. Yo es que tengo esa imagen en la cabeza. Sí, Que cuando baja la bajaba por las escalera escaleras, al revés. emitiendo ese sonido que no vamos a recrear, con el chiquillo, con el gatito al lado. O sea, era como muy siniestro todo. Es un terror más psicológico, entre comillas. Ya. O sea, no era tan directo, era como otra cosa que es como esto que es. Pero que era como que estaba maldito o algo. Sí, o sea, la premisa de la maldición es que cuando alguien muere víctima de una ira, nace una maldición. Entonces, en esa casa, por una circunstancia que pasa entre un matrimonio, el hombre mata a la mujer, al hijo y al gato. Entonces se genera una maldición y se ellos se quedan aparecen ahí. ellos. Vale. Claro, no, los mata directamente y los cuerpos, digamos, como se guardan un poco en el altillo. Lo que pasa es que, claro, años después la casa se tiene que vender y gente va a ir a vivir. Y claro, pues cuando van a vivir, pues ya empiezan las presencias, empiezan ruidos raros, cosas raras, y te ves a la madre y al hijo pues dando vueltas por la casa de una forma demasiado siniestra, Joder. la verdad. Es que yo lo del psicológico es lo que hemos hablado. O sea, lo veo muy, muy chungo porque da mucho a la imaginación. Entonces te puede haber pasado algo similar o puedes haber escuchado algún ruido. Yo que te lo he contado yo creo muchas veces. Sí. Cuando era pequeño el también. orfanato. Cuando vi el orfanato y claro, y hacían ruidos arriba. Y yo en mi habitación también tenía otra habitación arriba y hacía ruido. Y claro, yo lo asocié y me pasé ahí unos meses que me costaba dormir. Pues yo creo por eso, cuando más espacio le da, o sea, cuando menos mascado está todo, menos elaborado, tú le da a tu mente el espacio para imaginar o para asociar con otras cosas. Y yo creo que ahí es Exacto. cuando más miedo te da. Sí, 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 porque no sabes de dónde viene, enseguida le buscas la explicación de lo que he visto es lo que está pasando, y es como, bueno, vale, pues yo soy víctima de un fantasma o algo así, pero no, claro. Y es que eso pasa también con otras cosas, cuando lo típico esto de que te compras, yo qué sé, un suéter azul y de repente no habías visto a nadie en tu vida con suéter azul, pero de repente te fijas más y ves a 2 o 3 personas. Sí, sí, sí. Pues pasa un poco eso, que son cosas que hasta que no se cruzan por tu vida pasan totalmente desapercibidas, pero cuando de repente te pasa algo similar, todo el rato tu cerebro va buscando formas de Sí. asociarlo. ¿Eh? Sí, sí, sí. Y además es curioso porque lo derives a eso. Es como, le puedo dar 1000 explicaciones. Que es verano, la madera se contrae o se dilata y Ya. suena. O los muebles son viejos y tal. No, no. Tú le vas la explicación de, vale, esto antes era un orfanato y aquí hay un niño muerto. Pues no. pero sí, sí, es De esa encontrar relación rara. similitudes, sí, es verdad. Pero es cierto que a mí me ha pasado, tío, que con las pelis, al gustarme tanto las pelis y ver tantas pelis, siento que con el tiempo me he dado cuenta de que mi vida ha estado bastante condicionada por lo que he visto. O sea, me Sí. refiero, como que muchas veces entendía la vida, la sociedad a través de películas que había visto. O de sentimientos que se expresan en alguna película, de repente yo lo trasladaba a la vida real. No sé. A ver, quitando... Como que es difícil a veces hacer o sea, la Sí, separación muy clara. sí. Yo creo que sí, un poco pienso como tú. O sea, quitando que la vida no es una peli, pero claro, hay cosas de pelis que pueden tener cierta coherencia o cierto sentido en plan de Similitudes, que te o- pasa a ti o a mí en una película de amor, de terror, de lo que sea. Pero claro, quitando que es una peli, es verdad que yo también pienso que como soy a día de hoy, o mi forma de ser, o mi forma de pensar, muchas veces sí que es por cómo me he criado viendo ese tipo de series o pelis que al final pues te enseñan un poco. O sea, porque hablan de cosas a lo mejor más mitificadas, más exageradas o algo de la vida, pero al final son cosas que pasan. Pues una pareja que te deja, o un amigo que ha tenido un accidente, yo qué sé, cualquier cosa así. Ya, Que al sí. final, bueno, Y luego otra cosa también es que las películas, hay algunas, tío, que están como
muy politizadas, pero o sea, por debajo, como que a veces no te das cuenta, politizadas en el sentido de que la gente que lo escribe tiene unas ideologías o una manera de entender el mundo y eso lo trasladan mucho a la peli. Entonces si lo ves desde fuera te das cuenta que dices, joder, pero esa persona igual no existe ese cliché o ese prototipo de persona en la realidad. Te lo están vendiendo en la peli, pero luego no existe alguien tan así, ¿sabes? A ver, no sé si existe alguien tan así. A ver, en el mundo somos un huevazo de personas. Entonces, hay de todo. Pero sí que es verdad que, claro, Como pues al final extremos, ser ¿no? ficción, pues tienes que dramatizarlo, exagerarlo un poco. Ya. Luego hay ficciones que no te hace falta exagerarlo, pues tipo, yo que sé. Pues no sé ponerte un ejemplo, pero películas basadas en hechos reales, por ejemplo, pues sí, lo puedes exagerar para que te quede bien mejor en escena o por guión o lo que sea, pero realmente sucedió, yo que sé. Lo que dicen de esto sucedió tal cual, pero con gente fea. Sí. Todas las adaptaciones siempre son con gente mucho más guapa de lo real o de lo original. Ya ves. No sé por qué, pero bueno, claro, tampoco vas a poner a alguien muy feo en pantalla, no vende, ¿no? No sé. Claro. No sé cómo funciona el mundillo este exactamente, pero me Sí. puedo hacer una idea. Y luego los extremos en verdad que atraen más. O sea, tanto por lo bueno como por lo malo, son más atractivos. Mm, Que quedarse en una cosa más intermedia, más... Sí, como no con tanto... Sí, no tan exagerada. claro. También pasa un poco hoy en día. Que muchas veces lo que llama la atención en redes sociales o lo que se vuelve viral al final son cosas o muy buenas o muy malas. Mm. Y la gama esa de grises se está perdiendo un poco. Por De eso, matices. recuperando un poco el tema inicial, por eso yo creo que Scream también fue como ese contrapunto, porque es verdad que, a ver, la belleza es relativa, no vamos a entrar en ese debate, pero Sydney, por ejemplo, Neve Campbell, pues es una actriz que para mí es preciosa. Lo que pasa es que no era como las típicas de todas las películas de terror que son o muy guapas o muy finas o tal. Era una chica normal. Rubia, ¿no? También muchas Claro, veces. muy rubias, tal, como que... Que eso en parte Quitándose cliché un poquito de... Vale, gente normal, tío, gente de 17 años viene un y... poco de Hitchcock, puede ser lo de que sean rubias o la obsesión esa por las rubias. Pues no sé si viene de él, Porque él pero... tenía... Él tenía como ese fetiche, ¿no? Raro ahí Tenía un poco de de... pederastia. Una rubia, pues para mí. No sé. No sé si viene de ahí. A ver, generalmente tampoco es que fueran todas rubias. Porque me voy a Pesadilla en el Street, Heather Langenkamp era morena. Jamie Lee Curtis también era morena. Sí. Quizá la de Viernes 13 sí que era más rubita, pero bueno, no, Sí, no creo que tenga mucho que ver. Jamie Lee Curtis, que es la que conozco de las que has dicho, tampoco es que sea excesivamente guapa. Por ¿no? eso. Sí, Jamie Lee Curtis, lo que pasa es que a mí me encanta como actriz, la verdad. Podría opinar diferente sobre la saga de última que hizo de Halloween, la trilogía esta, pero bueno, me gusta. Pero claro, también yo creo que dio un poco bombo por ser la hija de Janet Leigh, que es la de Psicosis. Mm. Entonces como que yo creo que se enchufa un poquito. Pero que bueno, que da igual, que aún así hizo una Final Girl muy recordada. Ya. Me estoy acordando que el término Scream Queen, ¿no? Es también algo de... O sea, como muy típico en el terror. ¿De dónde Sí. viene el origen? ¿Lo sabes? ¿De qué peli? Pues exactamente no lo sé. Pero Scream Queen se suele referirse, pues eso, generalmente a la Final Girl, que es la chica que sobrevive siempre en todas las pelis de terror. Ah, vale. Mm. Es la que en este caso es Sydney, ¿no? En Scream. Sí, en este caso sí, claro, en Scream es Sydney. Claro, pero la gracia de Scream también es que quizá también con el devenir de las pelis, pero que seas protagonista no significa que no puedas morir. Por ejemplo, yo qué sé, te pongo el ejemplo de Halloween, no pasa. No te exime de morir, ¿no? No, Ser protagonista. no. Espero que la séptima no muera. Sidney, porque como muera, para mí esa saga ya se ha acabado. No lo acepto. Y no creo que lo haga por dos motivos que te voy a contar. Y que creo ya te los he contado alguna vez. Una, porque Neve Campbell dijo que a Wes Craven no le gustaría. Y dos, Ella salvándose el culo, ¿no? claro, no, es que lo dijo Wes Craven muchas veces en plan de Sidney no merece morir, con lo cual no va a morir. Sí, depende de mí, pero claro, ya como falleció y ya depende de otra gente. Ya por lo que Pero sea, no claro, depende. Neve Campbell dijo que no iba a aceptar eso, que era una cosa de Wes Craven y que si ella iba a morir en guión no lo iba a hacer. Ahora, otra cosa es que luego no salga en la peli y la quieran matar, no lo sé, pero no creo. Ah, Esto vale, da mucho. o sea, que no la maten en sí en la peli, sino que no salga, ¿no? Yo es que, a ver, Directamente. yo por mí que hagan 15 pelis más de Scream, lo que pasa es que... Pero es que también en algún momento hay que hacer el relevo, ¿no? Ya se intentó, lo que pasa es que, claro, como luego salió el tiro por la culata con el tema de Jenna Ortega y Melissa Barrera, con todo el tema de Palestina y todo lo que se lió,
Pues claro, luego pues los productores y toda esta gente se bajaron los pantalones y era como, Neve Campbell vuelve. Que ya se hacían un poco el rol, ¿no? De la nueva Sydney. O sea, Sí, sí, sí. Es no como tal la nueva Sydney, pero sí que era como ese relevo de, vale, estamos mezclando historias, pero ya tirando a que la historia clásica con los protas clásicos se queden ya aquí y si continuamos con estas. Lo que pasa es que, claro, pues eso, se lió con este tema. Que por cierto, no sé si viene mucho a cuento, lo que pasa es que lo voy a decir. La semana pasada fui a ver la nueva versión que han hecho de Sé lo que hicisteis el último verano, una recuela, que por cierto, ese término lo acuñó Scream recuela? 5, perdón. Sí. ¿Qué recuela? Pues no es una secuela, no es un reinicio, pero tampoco una secuela. Es como una continuación que es para mezclar los dos, digamos, Universos mundos. o mundos, sí. Que en este caso pues serían los protas originales con los nuevos. Como un poco lo de superhéroes, ¿no? De otros universos Pues más o menos. paralelos. Más o menos. Y pues eso. Sé lo que hicisteis el último verano. Yo entiendo las referencias y los homenajes, pero me parece que la línea entre eso y copia es muy fina y la nueva versión de Sé lo que hicisteis el último verano es Scream 5. Ni más ni menos. Sí, sí. O sea, yo se lo decía a Borja en el cine de... Esto es en Scream, va a pasar esto. Y pasaba esto. Es que era... no digo que sea un calco como tal. Que han intentado hacer una cosa guay. Y la peli me gustó. Pero es Scream 5. Loco, Claro, pero es Scream 5. es que ese es un buen tema, porque es muy delgada la línea entre el plagio, ¿no? Y la inspiración, ¿no? Hola, Tarantino. Uy. ¿No? No, lo bueno de Tarantino es que coge, o sea, no plagia a una persona, coge Claro. muchas referencias de muchas Plagia planos, claro. cosas, trocitos. ¿Vale? Bueno, pero eso es otro debate. Y sé que algunos... Buah, es que el tema del plagio es que en el arte. Porque claro, al final si lo piensas, nadie crea desde cero. O sea, es imposible crear desde cero totalmente. No, pero a ver... Tú cuando empiezas a crear ya vienes con una base y con Claro, unas claro, o referencias. sea... Entonces, ¿Plagio qué es? No, ¿dónde no como marcamos tal. la línea de lo que es original y lo que no? Yo a lo que me refería con esto, y el ejemplo que he puesto de Sé lo que hicisteis el último verano, es que han intentado hacer esa recuela, como ellos bien dicen, pero es que han hecho lo mismo que en Scream 5, o sea, han pillado los protagonistas originales de X forma y los han metido con los nuevos, creando otra historia alternativa que en la de Scream 5 me parece infinitamente superior, porque al menos es original, porque en la... O sea, como homenajeando a su propia saga y riéndose de ella, han hecho otra historia, ¿vale? Te puede gustar más o menos, pero es otra historia. Pero es que literalmente la de Sé lo que hicisteis el último verano es lo mismo. El accidente con el coche, un asesino que va detrás de ellos. Y ya no solo eso, sino que... Joder, que es que es que no quiero desvelar mucho porque no sea spoiler y no sé cómo hacerlo, pero hay escenas que son literalmente Calcadas. un plagio. Un plagio de... Vale, somos conscientes de que es una película de terror. Hay una escena en Scream 5, por ejemplo, cuando con la nueva historia, ¿vale? Los protas originales, aún no habían salido los clásicos. Pues te dicen, vale, vamos a hablar con quien sabe de esto. ¿Con quién se van a hablar? Con Dewey. Con el policía clásico. ¿Qué hacen en esta? Vale, ¿qué hacemos? Policía Tenemos que hablar con alguien que sepa de esto y que haya vivido esto. Y se van a hablar con la prota, que es la de la película original. Pues hombre, hay otra forma de introducirlo. Yo sé que son referencias, o interpreto que son así, pero es que es lo mismo. Es que pasa lo mismo. Y le dice lo mismo. Yo no me voy a mojar en esto. Yo ya lo viví, yo no quiero nada. Y luego entra en el ajo. Es que no sé, es un plagio, pero muy descarado. Para mi gusto, ¿eh? Sí. Luego también es cierto que lo que hemos hablado al principio, al ser un género que se limita a pocas cosas, es difícil salir de ahí o innovar porque se parecen un poco las historias o los esquemas. No estoy de acuerdo. Pueden ser que la estructura, pero como en cualquier peli, o sea, tú te vas a una película romántica y es lo mismo. Te pueden cambiar la historia. Puede ser que uno tenga Alzheimer como en el Sí. diario de Noah y todo esto. Hay O como sea, un esquema. pero es lo mismo. Es la estructura es igual. Entonces, en el cine de terror hay mucho. Lo que pasa es que la gente generalmente, no voy a generalizar, pero es que sí, generalmente solo se va a lo comercial, a lo que sale en cines. Y hay infinitas pelis que le dan 1000 vueltas, que son desconocidas, que son hechas con 4 duros y que no se ven en cines, pero que son realmente muy buenas. Como... pues me viene bien rescatarlo, pero como por ejemplo le pasó a Rec. No tuvo como esa... Eso era una película que se iba a hacer para YouTube, en principio. ¿Sí? Sí, la querían estrenar en YouTube y le iban a poner a Mercedes Milá de presentadora. O sea, de... Hostia. Pero claro, luego fue derivando y ya fue lo que es Rec. En esa Pero... época, que en esa época YouTube no es lo que era, claro, no era lo que es ahora. Claro, porque esto se grabó en tipo 2005-2006. Claro, YouTube llevaría un año de vida. Y Rec también, ¿qué marcó? O sea, ¿qué diferencia hizo en el cine de terror?
En el cine de terror, al menos En español. España, sí. Pues a ver, era una película fresca, divertida, original. Además, daba miedo de verdad. El maquillaje estaba bien hecho porque era artesanal, no era CGI. Era cámara en mano. Era un found footage. No es lo normal ver eso en cine en España. En España, pues te pueden. Los clásicos del cine de terror, yo que sé, Turno Negro. Hay muchas que son pues copias del slasher americano, pero adaptadas aquí un poco a España. Pero es que Rec era como. Era muy natural, porque era como una tipa que realmente es actriz, pero también presentaba programas de televisión en su época, que te la ponen a presentar un programa que es nocturno, que se llama Mientras usted duerme, en el que te enseña pues la vida de la gente nocturna, en Vida este caso un nocturna. parque de bomberos. En este parque de bomberos es como vamos a estar con esta gente, vamos a enseñarte para una televisión, a lo mejor local. Y ahí es donde se lía. Claro, ahí van, entonces lo que pasa es que luego se lía parda porque hay una infección, presentan en el edificio, no pueden salir, entonces la gente se va volviendo histérica y pues descubres lo que pasa y lo que es, y claro, pues la violencia que expresa, la sangre que tiene, cómo está contado, cómo... También no tenían como un guión como tal establecido, tenían pautas, Vale. pero iban improvisando. Y los directores también Era iban más jugando con fresco eso. también, ¿no? Claro, entonces eso pues es un cóctel bastante sabrosón. Ya. Sí, es curioso, la verdad, porque también cambió bastante el paradigma, ¿no? Del terror en España. Y los americanos, como no, pues hicieron una versión de Rec en América, que es Quarantine, que es una bazofia, una copia plano por plano, sin magia, sin gracia, no sé. Pero bueno, Ya, es que lo único que puedo entender de esos tipos de copias es que comercialmente allí lo vea la gente. Y en vez de ver la española para que se lleven el dinero los españoles, se lo lleven ellos. ya. Pero es verdad que no tiene mucho sentido, claro. No, pero eso supongo que Y es no como... tiene alma lo que dices tú, porque al final si es exactamente igual y muy... Como muy comercial, muy... Todo el rato lo mismo, o sea, no tiene... Es que para mí la magia de Rec es No que... tiene esa frescura. Claro, es que era fresca, era natural, porque es una tipa que va haciendo preguntas según ella piensa que le pueden hacer como una periodista normal que le puede hacer un bombero. Pero claro, en la americana te ves que la escena inicial en Rec creo que son, no sé, no pasa de los 12-13 minutos hasta que se empieza a liar, ¿vale? Más o menos. Aparte que los planos secuencias están hechos desde que se entra la furgoneta en el parque de bomberos hasta el primer bocado de la señora izquierda, es un plano secuencia completo. O sea, no hay cortes. En la Quarantine sí que se nota que no. Aparte que la escena te dura como 20 minutos. Como que es muy alargado de más. O sea, y se nota el guión, se nota que no es natural. Se notan los efectos más cutroncillos. No tiene... No sé, se nota que se iba lo que se iba. Yo interpreto que ellos dirían, vamos a mejorar esta película española. Y no, bonito, no. No, mi ciela. No. No es así. Que va. Pues nada, os recomendamos que veáis Rex si no la habéis visto. 100%. Y La 1, Scream. la 2 y la 3. Hostia. La 4 no. Tenéis trabajo, ¿eh? Porque Scream hay 7 y Rec De 3. Scream hay 6. Las 7 se estrenan Eso en sí. enero. Ah, vale. Pero Es buen hay que momento verlas. para empezar a ver las 6. La saga. En enero las 7. aparte, hablas mucho también de metacine, hay un montón de referencias, hay persecuciones súper chulas, hay tensión, hay historias de pena, de amor, de trágicas. Está metido Harvey Weinstein por ahí, Muy bien, el claro. Me Too, en Scream 3 ya se hablaba, Wes Craven plantó con 2 cojones, ahí lo dejo. Bueno, miradla. Te deberían contratar de prensa, de Scream para que les hagan la promoción. Es que no les hace falta tampoco, la verdad. Pues nada, muchas gracias por venir. Un Otra placer. vez. Ya sabes que aquí tienes... Tú aquí, tu micro... No te va a faltar un micro caliente y un... Micro caliente. Como dicen de... Como un plato caliente Un sobre plato la caliente en la mesa. mesa y... Te va a faltar un micro para que tú puedas hablar de tus cosas y Mi de... chato vino. Pues sí, es un placer estar aquí, otra vez. Igualmente. Hasta la Que próxima. estés. Y nada, suscribiros al canal y darle like.